y la relación de la gestión de infraestructura pública en el país. Para abordar ese tema, quiero manifestarles que actualmente y que de conocimiento público en el país hay mucho cuestionamiento en la ejecución de los proyectos de inversión, porque no se logran concluir, porque son efectuados de manera ineficiente, por sus sobrecostos y que finalmente generan un malestar en la ciudadanía. Para ello, existe la Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y de Gestión de Inversiones, el INVIERTE-P, que tiene como finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva provisión de infraestructura necesaria para el país. Y esto eh, se resalta por la función principal que tiene, que es el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población. Tiene un rol importantísimo para la satisfacción de las necesidades en cuanto a infraestructura que demanda el país. Para ello se aporta en normas nacionales de contrataciones, modalidades de inversión, en fin. Por otro lado tenemos al Sistema Nacional de Control, que en atención a su rol de verificar y supervisar el uso de los recursos públicos de manera adecuada, intervienen emitiendo informes de control y cuyos resultados se manifiestan en alertas o recomendaciones de orden administrativo y legal con el fin de que las entidades cumplan con su objeto, ¿no? De crear valor público. Todo esto enmarcado en el objeto del tema que nos convoca, relacionados con la problemática del cierre de las brechas de infraestructura. Bueno, vamos a proyectar unas diapositivas que he preparado para que lo vayamos viendo de manera conjunta. Existen, como les comentaba, los antecedentes en cuanto al Sistema Nacional de Control, que a través de un conjunto de órganos de control, la Contraloría General de la República, el OSI y las SOA, conducen y desarrollan el ejercicio del control gubernamental y tienen como ente rector y máxima autoridad a la Contraloría General de la República, quien, como hemos dicho, supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. Atribuciones originalmente establecidas por el Congreso de la República mediante la Ley 27785, publicada el 23 de julio de 2002, norma que ha sido modificado en diversos momentos para la ampliación de las facultades sancionadoras y la modernización del control. ¿Cuáles son los objetivos y funciones que cumple la Contraloría? La CGR es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control que supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Además, cumple con la función del ejercicio de control gubernamental interno y externo para prevenir y verificar la correcta gestión de los recursos y bienes del Estado, cuyo desarrollo constituye un proceso integral y permanente. Además de supervisar el desarrollo honesto y probo de los actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados en beneficio de la nación. En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control tenemos cuál es el objeto de la ley, ¿no? Es propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental. ¿Qué cosa es el control gubernamental?
consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de la política y planes de acción. El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente como se ha mencionado, ¿no? ¿Cuáles son los resultados del Sistema Nacional de Control en su rol de supervisión a la gestión pública? Se ha establecido que se emitió 53.000 alertas sobre situaciones adversas que afectarían los servicios o proyectos públicos en proceso. 5.664 funcionarios públicos a nivel nacional con presunta responsabilidad civil, penal o administrativa, por hechos irregulares detectados por el control posterior. Existen 1.313 millones de soles de perjuicio económico generado debido a las irregularidades y o inconducta funcional encontradas en las autoridades de cumplimiento y de control. Tenemos que de los informes de control por tipo de servicio, programados y concluidos. En el control previo hay 95 informes de control simultáneo hay 24.332 y en el posterior hay 10.110 informes emitidos. De esto es de resaltar que en el control simultáneo es la mayor cantidad de informes que se han presentado a nivel nacional al 2024. Esto es recogido en el informe del primer semestre de la Contraloría ante el Congreso de la República, que por mandato legal lo tiene que hacer, ¿no? Hasta julio de 2024. ¿Por qué hacemos énfasis en el control simultáneo? Miremos cuántos informes hay en el control posterior. Hay 10.110 informes. Hay un énfasis en el control simultáneo por las instrucciones que se emitieron en su oportunidad para que la Contraloría General de la República acompañara y coadyuvara con la gestión en solucionar los problemas de gestión pública. Mientras que en el control posterior ha habido un menor número de informes, pero igual se han emitido las recomendaciones para el deslinde de responsabilidades de orden legal que se ha mencionado anteriormente. Yo quiero detenerme en el tema del control simultáneo porque es materia también de intercambio de opiniones, tanto por personal del control y también por personal de la gestión pública, puesto que el control fue creado, como he mencionado, para coadyuvar a solucionar los problemas en la gestión, ¿no? Es algo inédito. Nosotros hemos trabajado anteriormente y era un mecanismo que no existía y solamente hablábamos del control posterior, ¿no? Pero hoy ha habido un mayor realce y sin embargo, como veremos más adelante, hay la predisposición para volver al sistema tradicional donde se daba énfasis al control posterior. ¿Cuáles son las situaciones adversas en control simultáneo a nivel del 2024? Se han emitido 53.618 situaciones adversas y en el control concurrente son 23.288. Son aproximadamente el 44% de toda la modalidad del control simultáneo. ¿Y cómo estamos en la implementación de las medidas? ¿Se cumplieron, no se cumplieron a la hora de emitirse? ¿En qué situación se encuentra? Aquí tenemos que, por ejemplo, en el gobierno nacional
hay 33% sin acción. En el gobierno regional hay un 22% de informes sin las recomendaciones sin atención, y en el gobierno local hay 14.240, que representa el 45%. Es decir, el gobierno locales son aquellas que han detectado situaciones adversas en mayor número, pero que tampoco han sido corregidos en igual dimensión, ¿no? Hay el 53% de los informes. ¿Esto qué nos está dando a entender? Que las situaciones adversas que deben de ser corregidas por las entidades públicas, recomendadas por la Contraloría de sus informes, no son atendidas como corresponde. Al no ser atendidas, se deja en una incertidumbre a la gestión. La misma gestión no cumple con atender las recomendaciones y se genera un limbo ahí. ¿Por qué no se atienden en materia de observación? Porque hay un plazo para su atención. Y miremos el control posterior a nivel nacional en el 2024, siempre del primer informe del semestre de la Contraloría. Se han efectuado 1.298 auditorías de cumplimiento y control específico. Y se han determinado un perjuicio económico de 1.313 millones. ¿Cómo vamos con el estado de las recomendaciones? Pendiente cerca de 3.000 recomendaciones. En proceso 21 e implementadas 37. De los 3.000 que se han identificado. En este esquema que se muestra, tenemos los funcionarios con presunta responsabilidad. Por ejemplo, en el gobierno nacional hay 1.779, en el gobierno regional 1.473 y en el gobierno local 2.440. Siempre los gobiernos locales como que lideran la gravedad en la gestión pública. En total son 5.664 funcionarios que han sido identificados con responsabilidad. De ellos tenemos, por ejemplo, 2.979 son de orden administrativo, civil 1.744 y penales 2.675. Esta es un poco la mirada que se tiene desde el control acerca de la gestión pública en global, ¿no? Estamos hablando de observaciones y recomendaciones adversas en toda la gestión, bienes, servicios, obras. Ahora, por el lado de la gestión, mediante ley 27658, la ley marco de modernización de la gestión del Estado, señala que el proceso de modernización de la gestión del Estado se sustenta fundamentalmente en la institucionalización y evaluación de la gestión por resultados, participando el control ciudadano en la formulación presupuestal, fiscalización y ejecución y control de la gestión del Estado. Aquí hay una palabrita clave, ¿no? Que es la gestión por resultados. Es una estrategia que todavía no se logra introducir en la gestión pública. Y es una herramienta importantísima porque ya está normada. Tanto así que la ley lo está señalando. Y sin embargo, muchas veces esto genera que las decisiones de las entidades sean postergadas, no sean finalmente eh, ejecutadas como corresponde, porque vamos a un cumplimiento de los procedimientos sin mirar el resultado que se espera, porque el resultado
al fin y al cabo, es el cambio que va a generar en la ciudadanía a través, por ejemplo, de la ejecución de una nueva infraestructura. Esto es importante, pero no perder de vista esta estrategia en la gestión pública. Inclusive en la gestión del control, también debe de estar involucrado y en sus informes de gestión también lo indican, ¿no? En el capítulo 2 del proceso de modernización de la gestión del Estado, señala como una de las principales acciones, miren, la institucionalización de la evaluación de la gestión por resultados, a través del uso de modernos recursos tecnológicos, la planificación estratégica y concertada, la rendición pública y periódica de cuentas, ¿no? Estamos hablando de que mediante la modernización de la gestión del Estado se pretende institucionalizar en toda la gestión la evaluación de la gestión por resultados. Ahora bien, ¿por qué es que estamos enlazando el proyecto o el ciclo de proyecto de la inversión pública en este desarrollo de la gestión de la inversión pública? Porque con el ciclo de proyecto que fue modificado, lo que anteriormente era competencia del Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿correcto? Hoy, a través del InvierTP, se ha generado un cambio para darle mayor velocidad, mayor eficiencia en el gasto público. Es así que con la ley 30506, el Congreso de la República delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre diversas materias, ¿no? Entre ellas la reactivación económica, ¿no? En virtud de esta delegación es que se formula la necesidad de eliminar el SNIP y generar un nuevo sistema, el Sistema Nacional de Promoción Multinacional y de Gestión de Inversiones, es el InvierTP, que contiene para su desarrollo un ciclo, ¿no? Aquí se ha incluido, en comparación con el Sistema Nacional de Inversión Pública, que algunos podrán conocer, que ya no existe, se añadió la programación como etapa inicial, ¿no? Y continúa con la formulación y evaluación, la siguiente etapa es la ejecución y finalmente el funcionamiento. Aquí lo que se está valorando es que de la etapa de la programación ya se esté pensando en cómo ejecutar eficientemente un proyecto. Aquí vamos a desarrollar un poco más al detalle acerca de las etapas o fases del ciclo de inversión. Tenemos una primera fase que es la programación multianual de inversión, la segunda fase formulación y evaluación, la tercera fase ejecución y luego finalmente con el funcionamiento. En la primera fase se realiza a través de una ficha técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad se requiere un nivel de estudio que lo sustente. En esta fase las entidades registran y aprueban la inversión en el banco de inversiones. Luego se formula el expediente técnico, así como la ejecución física y financiera respectiva. El seguimiento de la inversión se realiza a través del sistema de seguimiento de inversiones, herramienta que vincula la información del banco de inversiones con el sistema integrado de administración financiera, ¿no? El CIAF, y a través del CIAS. Y culminamos con la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. ¿Qué tenemos con las modalidades de inversión pública? Tenemos, entre otros, por ejemplo, las inversiones públicas desarrolladas en su totalidad bajo el ámbito del InvierTP, comprendidas en proyectos de inversión, las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición, las IORs, ¿no?
Tenemos las acciones público-privadas, los proyectos son activos, entre otros. Habíamos dicho que teníamos como elementos para poder gestionar el INVIERTE-P y las obras de infraestructura a través de procesos de selección y contratación. Tenemos que las normas nacionales e internacionales de contratación pública. Actualmente, a fin de agilizar y flexibilizar las contrataciones públicas, respecto de los procedimientos previstos en las normas nacionales, las autoridades del gobierno han optado por iniciar contrataciones internacionales para el diseño y construcción de proyectos de gobierno a través de contratos de gobierno a gobierno, para cumplir con su objeto de brindar las obras terminadas al servicio de la ciudadanía. Además, de cumplir con el gasto público, lo cual constituye un gran reto para las características de los agentes que participan en dichas contrataciones. Estamos hablando de los gestores públicos y de su experiencia, además del rol del control y la impaciente necesidad de atender a la ciudadanía. Aquí quiero detenerme en señalar que la experiencia que se ha tenido en relación con las normas nacionales para la provisión de obras en particular, no ha sido de la manera más eficiente que se esperaba. Los procesos de selección han quedado desiertos, se demoran en convocarlas, no hay ejecutor porque no hay ganador de buena pro, gana uno, impugna al otro, y en fin, se han presentado situaciones que han generado que no se inicien con las contrataciones y ejecuciones de obra. Lamentablemente, como se va a señalar, ha habido mucha frondosidad normativa que basta que exista un vacío normativo, vacío legal, que impide que los gestores que adolecen de experiencia no pueden tomar una decisión. Y al no tomar una decisión, muchos optan por la protección, ¿no? Y evitan adoptar una decisión. Esto nos ha generado mucho malestar como parte de la gestión y que las autoridades han tenido que optar, ¿no? Por ver cómo es que si las normas nacionales de contrataciones, muy frondoso, muy procedimentalista, no me permite avanzar, entonces la mirada ha ido por otro lado, ¿no? Se ha tratado de incursionar con los contratos internacionales, con la finalidad de que a través de este mecanismo las contrataciones sean más fluidas y se tiene pues la experiencia de los panamericanos, ¿no? Como emblema. Se piensa de que a través de los contratos estandarizados, gobierno a gobierno, y tenemos varios, ¿no? Se pretende culminar por lo menos con los proyectos más significativos. Tenemos, por ejemplo, la carretera central, que es un contrato gobierno-gobierno con Francia, la vía expresa Santa Rosa, que va a conectar la Costa Verde con el aeropuerto internacional con Francia. Tenemos el aeropuerto de Chincheros en el Cusco, con un contrato gobierno-gobierno con Corea. Tenemos la construcción de la red vial 4 en el oriente nuestro, a través de un contrato gobierno con Japón. Majesiguas, contrato gobierno-gobierno con Canadá. En los panamericanos, que fueron hechos con los ingleses. Entonces, el, el objetivo de brindar las horas terminadas ahora se está yendo por el lado de los contratos de gobierno a gobierno u otra modalidad de convenio para no caer en la frondosidad y los procedimientos de las normas tradicionales de contrataciones públicas, ¿no?
Cuando digo que es un reto, es porque los gestores públicos no tenemos experiencia en este tipo de contrataciones, salvo aquellos que ya han llevado estos contratos, más se han llevado bajo el esquema FIDI, INEC, en obras privadas, más en la gestión pública es incipiente, ¿no? Entonces, es un reto porque se está optando por un mecanismo para que podamos salir del, del fondo de las culminaciones de las obras públicas. También en el mecanismo del Sistema Nacional de Control, también, porque si bien es cierto, no están limitados, pero también hay necesidad de que el personal vaya de la mano con estas nuevas opciones de contrataciones, que es, tiene sus ventajas, ¿no? Tanto para la gestión pública y tanto para el ejecutor. Por eso que tenemos hoy un reto importantísimo en esta modalidad de contratación. En este caso, por ejemplo, la Asociación por el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, señaló en un comunicado público emitido el 14 de marzo de 2023 su posición favorable en relación, por ejemplo, a la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, de la ANIM, en sustitución de la anterior Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, dispuesta en la presente gestión de gobierno. Recordemos que la reconstrucción con cambios también fue un mecanismo que se salió de la ley de contrataciones generales para tener un mecanismo de contratación especial, ¿no? Bueno, tuvo una corta vida y ahora ha cesado y ha dado pie a la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, como todos conocemos. Hay un comunicado de de la FIN donde dice, entre otros, respecto de la NIN, ¿no? Recordemos que esto es de marzo de 2023. Dice que una autoridad de este tipo, el ANIM, podría ser una buena oportunidad para cambiar la forma de hacer infraestructura en el país. Lo contrario sería tener más burocracia. Para esto debemos partir de la premisa que los ministerios ni los gobiernos subnacionales tienen capacidades para gestionar proyectos de infraestructura. Eh, que esta propuesta no debe generar un nuevo ministerio, señala el AFIN, ya que solo crearía mayor burocracia a lo que actualmente se enfrentan los proyectos de infraestructura. El formato en sí de los sectores no contribuye a una gestión ágil, porque la lógica aún se centra en dictar políticas públicas. Cabe recordar que esta iniciativa forma parte de una de las propuestas que hicieron en el Acuerdo Nacional. Como verán, el AFIN es una institución que agrupa a un gremio privado que ve sobre infraestructura que se concesiona en los diversos sectores y tiene una mirada respecto de lo que también estamos conversando, ¿no? Bien, tenemos, por ejemplo, en este caso, una variación del promedio del costo de la viabilidad que el Invierte P otorgó respecto del costo actualizado del proyecto de inversión. En todos los sectores hay un porcentaje adicional en la etapa de ejecución y su variación es, en general, en promedio, el 44%. ¿Y qué podemos resaltar de esta información? Que todos los proyectos de inversión que están en estos sectores tienen limitaciones, por decirlo menos, ¿no? Deficiencias, omisiones, por decirlo más grave, que cuando se formula el proyecto de inversión pública, se evalúa y se aprueba con una viabilidad y un monto, posteriormente sufre una variación. En promedio es del orden del 44%, lo que
tratamos de decir. También estamos mostrando, por ejemplo, el incremento del monto de inversión durante la ejecución de la inversión respecto al monto viable aprobado. Se señala, por ejemplo, que más del 25 hasta 50% en el gobierno local hay 11.136 números de inversiones mayores que en el gobierno regional y en el gobierno nacional. Y en total hay 21.000 proyectos de inversión, mucho mayores al gobierno regional y gobierno nacional. Es decir, los gobiernos locales es como decir la vedette. Son bastantes proyectos atomizados que los gestores públicos, eh, por lo que se ha señalado, no pueden o están limitados para poder cumplir con el objeto del proyecto, ¿no? Que es atender a la ciudadanía con una obra completa. Por ejemplo, acá en las inversiones ejecutadas en el marco del Invierte P, según modalidad, tenemos por admisión directa, por contrata, por relaciones público-privadas, convenios con organismos internacionales y en fin. De esas, el número de inversiones mayores y más significativos es la ejecutada por administración directa. Y luego el de contrata. Entonces son los dos grupos mayoritarios. Y la mirada de del control y de los gestores públicos debe estar enfocado en ellos. ¿Para qué? Para que podamos tener infraestructura terminada. Aquí debe estar centrada todas las observaciones de los agentes, como digo, de control y de los gestores públicos. Nuevamente, por ejemplo, el número de inversiones en el gobierno local lleva la delantera, ¿no? Con 91.000, por ejemplo, respecto de los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales. Estamos hablando de inversiones de infraestructura. Y acá más o menos un esquema de cuánto es la distribución del monto ejecutado de inversiones. Gobierno nacional 33%, regional 18% y gobierno local 48%. Aquí tenemos un rango que es una propuesta eh, para ir especificando la mirada de los gestores públicos y del control, ¿no? En base a la información del InvierteP, se tiene que del rango del monto de inversiones de 0 hasta 1 millón, el número de inversiones son del orden de 60.000. Más de 1 hasta 3 millones es 22.000, de 3 a 10 millones 19.000. Y así sucesivamente vamos bajando hasta más de 1.000 millones, son 34. ¿Qué pretendemos con este esquema? Que, por ejemplo, en las 3 primeras filas, que totalizan acumulado un parcial del 93.5%, los siguientes de más de 10 millones hasta 100 millones es el 6%, y de más de 100 millones es el 0.5%. O sea, las inversiones de mayor significado en monto representan el 0.5%. Son pocos los montos, el número de inversiones, pero en cuanto a costo es significativo, ¿no? Más de 1.000 millones. Sin embargo, en montos menores, el número de inversiones es mayor. De 0 hasta 10 millones hay más de 100.000 números de inversiones. Entonces, si nosotros quisiéramos cambiar el estado situacional de la ejecución de las infraestructura pública, nuestra mirada debería de ser aquellos donde existe mayor inversión y mayor número de obras.
Sin embargo, la capacidad operativa, por ejemplo, de control, no se abastece porque donde existe mayor atomización de proyectos de inversión son en las municipalidades que están dispersas a nivel nacional. En cambio, las de mayor significación en monto y que son pocas, están identificadas. Y ahí sí no tiene inconvenientes en el control, en poder acudir y hacer su rol de supervisión y verificación. Lo mismo que para la gestión pública, porque al ser significativos debemos de destinar los recursos humanos con la capacidad necesaria para que estos proyectos no fracasen. Y aquí tenemos un esquema de las inversiones paralizadas, ¿no? Que son informaciones de la Contraloría por nivel de gobierno. En los gobiernos locales existen 1.714 en el primer recuadro de obras paralizadas, que representan el 72% del total. En el gobierno regional, 236 y en el gobierno nacional, 379. Son 2.369 obras paralizadas, que representan un monto de 22.453 millones de soles. Una cantidad significativa que no podemos dejar pasar por alto. Y es importante esos reportes que emite también la Contraloría acerca de las obras paralizadas para tener una mirada, ¿no? ¿Cómo vamos? Y además tenemos en el recuadro inferior eh, las obras paralizadas por modalidad. Dice, por contrata son 213 en el gobierno nacional y por administración directa 31. En el gobierno regional son por contrata 165 y por administración directa 106. Y en el gobierno local son 469 por contrata y administración directa 1.242, que son los más significativos. Que en total el gobierno nacional tiene 379 obras paralizadas, el gobierno regional 276 y el gobierno local 1.714. Se han optado por medidas, cambios normativos para revertir esta situación. Recordemos la pandemia, donde hubo una caída total de la inversión, paralizaciones a todo nivel, y se tuvo que implementar medidas para poder reactivar estas obras post pandemia. Sin embargo, todavía estamos ahí poquito flojos. Eh, bueno, acá tenemos un cuadro por avance físico, ¿no? Eh, de los menores valores de obras paralizadas y su saldo por ejecutar. Los que tienen menor rango tienen la mayor monto de inversión por ejecutar y los que ya están con un alto porcentaje de ejecución, hay también montos menores de saldo por ejecutar. Aquí un cuadro para explicar cómo es que ha ido variando las inversiones públicas por años en función al cambio de autoridades, ¿no? Que también afecta a las inversiones públicas porque, entre otras cosas, está relacionado con el tiempo de aprendizaje requerido para la correcta implementación de los procesos de la cadena de gasto, ¿no? Obviamente, cuando hay un cambio de gobierno, un cambio de gestión, la municipalidad, de gobiernos regionales, los nuevos traen su personal de confianza y son ellos los que tienen que sentarse para tomar las decisiones. Pero mientras tanto, tienen que involucrarse, conocer, para que sus decisiones sean certeras, ¿no? Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro acerca de las inversiones con adicionales, ¿no? De obra, estamos hablando, y sus causales, ¿no? Por deficiencia del expediente técnico, situaciones no imprevisibles posteriores a la ejecución del contrato y no previsibles en el expediente técnico de obra.
y que no son responsabilidad del contratista. ¿Cuántas inversiones representan con esta situación? Son 22.046 inversiones y que representa un monto de 28.432 millones. Según se aprecia, el 52% de los adicionales registrados en el Infoobra se dieron por deficiencias en los expedientes técnicos. Como ya se ha analizado anteriormente, también conlleva la paralización de las inversiones, las cuales de no reactivarse y continuar con su ejecución podrían quedar inconclusas y además iniciar procesos orbitales ocasionando perjuicio económico a las entidades públicas. Es pertinente mencionar el efecto de la adición adoptada por las entidades y en su caso por la Contraloría cuando atienden las solicitudes de prestaciones adicionales de obra y de supervisión. La autorización parcial de las prestaciones adicionales de obra y de supervisión, la denegatoria total de dichas solicitudes, así como los plazos de reglamento que toman las entidades y la Contraloría para emitir su pronunciamiento, genera que la obra se retrase o en el peor de los casos se paralice y se reserva el contrato por parte del contratista, aduciendo, por ejemplo, no contar con frente de trabajo que el adicional debía generar. Situación que a la postre determina el inicio de procesos arbitrarios interminables con afectación del cierre de brechas de infraestructura. De estos casos, hay muchos de los que se han presentado, sobre todo en el sector donde yo trabajo, donde está vinculado a la ejecución de obras de carretera y la naturaleza del terreno a veces no determina con exactitud las cantidades que se deberán de ejecutar. Creo que eso es conocido por todos los que están relacionados con la ingeniería en carretera. Sin embargo, cuando se tiene que gestionar un adicional, en los casos que hemos tratado, se aprueba parcialmente, tanto en la entidad como en la Contraloría. Al aprobarse parcialmente, el contratista aduce que esa aprobación parcial no le va a permitir cumplir con el objeto del contrato y que por lo tanto necesita que se le apruebe el íntegro, digamos, ¿no? Entonces, en las entidades, lo que se hace es reunirse con el proyectista, el contratista y la supervisión y la entidad para optar una mejor eh, solución al problema que se está planteando a través del expediente técnico. Y en ese afán nos encontramos siempre. Muchas veces, como se niega, el contratista dice, bueno, ha habido un plazo que ha demorado en aprobarse esta prestación adicional y por lo tanto yo me he afectado en el plazo de ejecución, por lo tanto solicito una ampliación de plazo, ¿no? Y con sus respectivos reconocimientos de gastos generales. Esto genera a su vez que gatille ampliación de plazo al contrato de supervisión y por lo tanto un mayor costo también a favor del supervisor. Es decir, los adicionales de obra generan un mayor costo. Sin embargo, cuando se formulan adecuadamente, debidamente sustentados, reflejan el costo real del proyecto, ¿no? Porque pudo haberse omitido, pero es necesario su ejecución porque así lo impone la realidad. Independientemente de las responsabilidades que pudieran ocurrir con el proyectista y los que aprobaron en la entidad. Es la mirada, ¿qué es lo que queremos? Que el proyecto de inversión culmine, termine en el plazo que corresponde, para no afectar las expectativas de la ciudadanía, porque la ciudadanía ve, está al pie, ya no es como antes, donde tú llegabas, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de trabajar permítame esta anécdota, en Huánuco, llegábamos hace más de 30 años y la gente nos recibía con bombos y platillos, hacían fiesta, porque el Estado llegaba para hacer una carretera. Hoy tú llegas, pero te reciben no de la misma manera, ¿no? Te reciben con, a veces te hacen bulla porque has llegado, quién te dijo, no, no, nosotros no autorizamos la ejecución de la obra hasta mientras que no me paguen, quién me va a pagar mi cantera, quién me va a reconocer la extracción de material. O sea,
Ahora todo es diferente. Ahora todo es reclamación de la ciudadanía. La ciudadanía ya no es como antes. Hoy exigen derechos. Y el Estado, a través de los gestores públicos, tiene que atender esa necesidad. Y esto se exacerba cuando la infraestructura que estaba destinada para una población o una ciudadanía se extiende más de lo necesario. Al extenderse, la ciudadanía, con lógica razón, piensa que hay una desatención, ¿no? Tenemos un cuadro del cierre de brechas a través de la cual podemos ver que, por ejemplo, en el SNIP, la ejecución presupuestal promedio de inversiones para todo nivel de gobierno fue del 73%. Y en el invierte, hoy, es del 65%, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra en este esquema? Que en el SNIP, que ya era un esquema técnico donde se evaluaban los proyectos y se revisaban, ya había cobrado consistencia, había madurado. Sin embargo, se decide cambiar porque a pesar de esa maduración de los proyectos, eh, no se atendía como correspondía a las verdaderas y reales necesidades, que hoy con el Invierte P la figura es distinta, que está orientado al cierre de brechas. Con el SNIP no teníamos ese concepto y se generaban los proyectos de manera desarticulada, ¿no? Cumpliendo con todos los parámetros, efectivamente. Pero ahora con el Invierte la cosa es distinta. Entonces está orientado al cierre de brechas, pero todavía tampoco despegamos. En un similar periodo de ejecución, la diferencia es notoria, ¿no? Algo similar también acá, cuadros comparativos. Y tenemos la brecha de cierre en infraestructura, ¿no? Esto nos indica por sectores cuál es la magnitud de la brecha a mediano plazo. Este es de un informe que se hizo en 2015. A mediano plazo del 2016 al 2020, brecha intermedia del 2021 al 2025 y a largo plazo del 2016 al 2025, ¿no? Este concepto de, de la brecha en infraestructura eh, fue innovativo porque es un indicador de qué cosa es lo que nos falta para llegar a un nivel óptimo. Y como podrán ver, se ha ido incrementando en el tiempo. O sea, el tema de la brecha no es que se ha mantenido estático en el tiempo, sino que, como podemos ver, en la primera columna hay 68.000, en la segunda columna 90.000 y en la tercera 159.000 millones de dólares que faltarían por ejecutar. Bueno, acá tenemos las brechas por millones en infraestructura, ¿no? Con su tipología. Y hay una comparación respecto del Perú con la Alianza del Pacífico, los países asiáticos y el OECD. Por ejemplo, en el acceso de agua potable, en el Perú, el gasto era de 1.111. En la Alianza del Pacífico, 1.624, países asiáticos, 1.624 y OECD, 2.626. Ahí vamos a ver diferencias en todos los rubros de infraestructura. Este es un cuadro comparativo, un poco para la información, y que en el país, por ejemplo, tenemos en total 30.000 millones de dólares. En la Alianza del Pacífico son 35.000 millones y países asiáticos 96.000 millones.
y el OECD 357.000 millones. Las conclusiones a que podemos llegar de lo que hemos expuesto, que la identificación del problema en la formulación de los proyectos de inversión existen ineficiencias, no se han formulado adecuadamente la evaluación, además que la priorización tampoco contiene elementos adecuados, los proyectos son mal tipificados, es decir, un proyecto de inversión digamos, de menor envergadura para evitar los controles rigurosos del sistema de inversión pública, lo pasan como una ficha, ¿no? Y una ficha técnica es muy genérico, tiene información muy superficial, no es muy profunda y muchas entidades, sobre todo los gobiernos locales, lo que pretenden es que salga pronto, ¿no? Entonces lo pasan como una ficha. Hay muchas actualizaciones del expediente técnico, ¿no? Como se ha comentado, por diversas razones que hacen que el proyecto de inversión no concluya como corresponde. Esto genera pues adicionales, ampliaciones de plazo, mayores costos. Y por último, a veces se resuelven los contratos y no se culmina con el proyecto. Existen inversiones paralizadas y no culminadas, como se ha mencionado, ¿no? Por diversas razones que están relacionados con el manejo contractual, incumplimientos, controversias de ambas partes. Hay falta de operación y mantenimiento oportunos de los proyectos de inversión culminados, ¿no? Se culminan, pero como se ha mencionado en la fase del proyecto de inversión, no solamente es que concluye un proyecto de inversión a la culminación, sino viene la otra que es el funcionamiento y en esa se deben destinar recursos para la operación y mantenimiento oportuno. Como no se destina estos recursos, el proyecto queda abandonado y, por ejemplo, si es una carretera y no le das mantenimiento, en poco tiempo se va a destrozar, ¿no? Porque una carretera ya ejecutada va a generar que el tránsito fluya. Al fluir el tránsito y no hay mantenimiento, eso se va a deteriorar pronto. De manera que si no tenemos las operaciones de mantenimiento oportuno, esta obra de inversión, que por muy rápido que se haya ejecutado, también va a afectar a la ciudadanía posteriormente, ¿no? Hay una poca oferta ante el incremento de la demanda. La población crece, pide, exige obras de infraestructura, pero la oferta del Estado para atender esos requerimientos no es suficiente. Y eso genera que la ciudadanía reclame, ¿no? Y ante esa situación, el tema de la brecha y el cierre se ven postergados. Y como ya también comentamos inicialmente, existe una inaplicación de la estrategia de la gestión por resultados. Miramos el presente, miramos ahora, pero no estamos mirando que este proyecto de inversión está destinado a generar el valor público, es decir, darle a la ciudadanía lo que necesita para su desarrollo y con un esquema territorial, ¿no? Porque anteriormente con el ENI no había ese enfoque de el cierre de brechas y el tema territorial. Hoy, digamos, se ha incorporado, ¿no? Todos estos y otras son causas que no permiten el cierre de brechas en infraestructura. Adicionalmente a esto también hay incremento de costos con los adicionales que le hemos comentado, eh, cambio en la gestión de las autoridades, eh, existen
como se ha comentado también y hemos mostrado un cuadrito, que cada vez que hay cambio de autoridades baja el indicador de inversiones, porque las nuevas autoridades se tienen que adaptar. Pero además de eso, existe el problema de la alta rotabilidad de los gestores públicos, porque al cambiarse ministros, directores, alcaldes, traen personal de confianza para obviamente impulsar su gestión. Sin embargo, a veces no cumplen con los perfiles que demanda el cargo y eso también genera unas indecisiones para poder llevar a cabo los proyectos de inversión. Eso impide, limita que los proyectos de inversión puedan cerrar como brechas. Hay elevados indicadores de corrupción que existen información abundante en la Contraloría que indica pues que también por la presencia de este flagelo en la etapa del proceso de selección, en la etapa de ejecución del proyecto, en la formulación y al final inclusive hace que los proyectos no reflejen lo que realmente cuesta, distrayendo los recursos que sí son necesarios para cubrir necesidades de la población. La infrecuencia de los cambios normativos. ¿No? Se está, como se ha comentado, se están las normas con la ley de contrataciones, el cambio del SNIP por el INVIERTE-P, ahora se ha aprobado una nueva ley general de contrataciones eh, y otras disposiciones normativas como el control eh, posterior por el control concurrente, simultáneo, hacen que los gestores no tengan claro en el horizonte la culminación conforme inicialmente estaba previsto los proyectos de inversión. Existen decisiones políticas que se han implementado y que van en retroceso al objeto de las culminaciones de los proyectos de inversión. Tal es así como el cese, la fusión o asociación de entidades públicas. Veíamos cómo, por la frondosidad que se ha comentado de las normas de contrataciones, el procedimiento tradicional, se aprobó un proceso especial de contratación para la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Un marco normativo específico, pero que lamentablemente ha sido cesado y creado una nueva Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Con los mismos roles, pero ya ahora con otra intención, con una mirada de contratos de gobierno a gobierno, de proyectos más emblemáticos, en fin. Esta es una decisión política, ¿no? Pero además, eh, la misma, el mismo sector del transporte, por ejemplo, ha decidido reestructurar, ¿no? Fusionar Propiedad Nacional con Propiedad Nacional en una sola, cuya gestión está en proceso, que obviamente también va a tener sus repercusiones. Y a todo esto se está proponiendo, por ejemplo, la creación de un Ministerio de Infraestructura, ¿no? Donde se van a fusionar los ministerios de transporte, de vivienda y construcción, de educación, agricultura, entre otros, que está en el Congreso como propuesta legislativa, ¿no? Eso también genera que la culminación de los proyectos de inversión se ralenticen, porque finalmente, ¿cuál va a ser el horizonte que los gestores públicos tienen que adoptar, ¿no? Para adelante? Eh, entendemos que todas estas decisiones políticas se hacen con la intención de mejorar las inversiones. Y en ese sentido existe un, digamos, un compromiso de parte del
del control y de los gestores públicos para asumir un reto, ¿no? De repente lo estamos mirando ya una apreciación particular. Estamos mirando desde el balcón cómo se están desarrollando los diferentes escenarios normativos, de control, de inversión, y que no tenemos una mirada clara qué cosa es lo que nos viene. Estamos sobre el caballo caminando, pero no tenemos el horizonte a dónde llegar con éxito, me refiero. Pronto, con seguridad, con los costos razonables y los plazos razonables y con la calidad que se espera, ¿no? Todos esos elementos es muy importante mencionarlo porque realmente para los profesionales jóvenes que están escuchando, ojalá puedan tomarlo en cuenta porque tenemos que plantear alternativas. Si no planteamos alternativas de solución, porque este es un problema integral que involucra a todos los sectores, a todas las entidades, incluyendo el sistema de control, para proponer salidas de solución para que el cierre de brechas, que cada año se va incrementando, no sea así. Por lo menos mi mirada es que debamos de detenernos en un monto y a partir de ese monto un corte para poder reducir bajo el mecanismo que sea más adecuado para que se lleven adelante los proyectos de inversión. Bueno, muchachos, gracias a todos. Estaremos en compás de espera para la atención de las consultas que se hayan planteado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Valdeón, por su interesante e ilustrada presentación. A continuación, entonces, pasaremos a dar atención a algunos comentarios y algunas preguntas de la audiencia. Muchas gracias a todas y a todos los que permanecen con nosotros conectados. Y vamos entonces a atender las consultas, las preguntas, los comentarios en el orden que han sido puestos en el chat. Y así vamos abarcando la mayor cantidad de las que podamos. ¿Correcto? Si al final nos queda un poco de tiempo, podremos quizá abrir el micrófono para una interacción de viva voz, pero vamos a iniciar entonces con los comentarios con una pregunta de Edgar, solamente aparece como Edgar en el chat, y dice, la formulación y la elaboración de los expedientes técnicos están mal hechos. Causa principal para que haya los famosos adicionales y que son un promedio de más del 44% del costo original del proyecto. ¿Cómo solucionar, pregunta él, ingeniero Valdeón, cómo solucionar o disminuir la deficiencia de la elaboración de los expedientes técnicos? Bien, realmente es un caso importante el que estaba planteando. Nosotros, de acuerdo a la norma, no debemos de olvidar este, este principio, ¿no? El principio de legalidad, con la cual a los gestores públicos y también la Contraloría lo tienen en claro. Es decir, tenemos que ceñirnos a lo que dicen las normas. Eh, pero justamente por ceñirnos a las normas se generan lo que el colega ha planteado, muchos adicionales, muchas deficiencias. Y las deficiencias eh, relacionados a algunos proyectos, digamos que en el sentido de que hay mayores metrados, en el sentido de que no se ha considerado una partida, en fin, son eh, omisiones que calzan dentro de la deficiencia del expediente técnico. Pero hay otras que, digamos, no calzarían, que la norma no hace la distinción respecto de aquellos temas donde lo que se pretende es optimizar la ejecución de una partida, por ejemplo, ¿no? Esos casos no están previstos en la norma nacional ni en la directiva de adicionales de la Contraloría. Es decir, existen deficiencias por omisiones en el expediente técnico. Se calculó metrados de más, se omitió una partida, en fin.
Pero hay otros que no necesariamente calzan sobre estas situaciones cuestionables, sino que son materia de la necesidad de una optimización. Por ejemplo, a veces se plantea un muro de contención de, que va a proteger un talud y entonces en el proyecto señala unas medidas específicas. Pero el contratista, con la supervisión, evalúan y dicen, ¿sabes qué? Ese diseño la podemos optimizar, ¿correcto? Y al optimizar, generó menores costos, menores tiempos, en fin, de acuerdo al sustento que se pueda plantear. Pero ese concepto de la optimización no está recogido en la norma. Porque si fuera así, una de las condiciones para que procedan debería ser que no incremente el costo, ¿no? Que sea de igual o mejor calidad y que no me genere plazo. Si el contratista o el ejecutor está de acuerdo con estas condiciones y así lo recogiera las normas nacionales de contratación, estoy seguro que de repente, porque este caso, si queríamos modificar, va a ir como un adicional, un deductivo y un adicional. Y todo un periodo por el trámite de aprobación que demanda unos 3, 4 meses, ¿no? Y si supera el 15%, con mayor razón. Hoy, con la nueva ley que ha sido este, ya promulgada, de contratación generales del Estado, ya se ha elevado el, el porcentaje de incidencia, que antes era hasta 15% que tenía facultad la entidad para aprobar, y más allá del 15% iba a Contraloría, ¿no? Ahora ese umbral se ha elevado. Podemos ir hasta el 30%. ¿Esto qué va a permitir? Que la gestión pública tenga más opción de poder generar los trabajos adicionales bajo su ámbito, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda, obviamente, ¿no es cierto? Y los van a ejecutar. Más allá del 30% va a ir donde la Contraloría y seguramente van a hacer su revisión. Pero eso, a decir de las nuevas disposiciones y que coincido, va a permitir mayor velocidad en la ejecución de los trabajos, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, porque también tiene otro lado, otra mirada, ¿no? Como el cáliz de la moneda, como se discutía en una anterior oportunidad. Esto va a generar que como tengo mayor umbral para corregir las supuestas deficiencias, entonces los proyectistas van digamos, a ir un poquito más de protección en sus diseños. Como ya tengo un techo de 30% más, entonces puedo todavía jugar con algunos elementos para que en caso ejecuten la obra, digamos, se eleva ya no a 30, sino a menos, pero ya más o menos tengo un margen, ¿no? Puede ser. O sea, puede generarse que los expedientes técnicos se sobreestimen en cantidades. Puede ser. Pero ahí debemos de tener la mirada de los gestores y del control para que esto no suceda. Y también, como teníamos establecido a través del control concurrente, se puedan establecer estas correctivos, ¿no? Gracias. Muy bien, profesor Valdeón. También seguimos entonces con otra pregunta de Juan Quispe. Él comenta, él pregunta, ¿tiene estadísticas de supervisores de obras sancionados? Y también, ¿quién supervisa los IVP de las municipalidades? A ver, existe en el desarrollo de la ejecución de una obra un supervisor o un inspector. Los inspectores son designados por la entidad con un monto menor del monto del contrato de obra y si supera este tope,
tenemos que contratar a un supervisor. El supervisor es una empresa, una persona jurídica, lo que fuera, que acompaña y la norma lo indica, tiene que estar de manera permanente. Existe el riesgo de que en obra la supervisión también incumpla ciertas obligaciones. No olvidemos que tanto el contratista y el supervisor tienen obligaciones que esta vez están establecidas en el reglamento, pero que también están dispuestas en el contrato de supervisión y de obra, ¿no? Además, que están en la obligación de respetar lo que dice el expediente técnico. Entonces, el supervisor tiene la obligación de estar de manera permanente para que la ejecución de la obra no tenga tropiezos, para que pueda atender las consultas, para que pueda dar las autorizaciones que le pide el contratista. Y para ello tiene que tener personal. Aquí, y veo la pregunta, aquí yo quiero hacer una acotación. La selección de los consultores en relación al personal antiguamente se hacía al momento del proceso de selección y se evaluaba si este personal cumplía con el perfil o con el número de años. Si no cumplía, se descartaba este contratista o este consultor o supervisor. Esto nos ha dado problemas porque no caminaban los procesos porque se caían y se caían. Entonces se ha descartado esta revisión para ya la etapa de firma de contrato. Es así que cuando llegan en la etapa de ejecución de obra, la supervisión tiene que estar presente y se generan los cambios. Entonces, el que estaba propuesto, por alguna razón ya no va a continuar porque está en otra obra, porque está enfermo, porque el proceso se demoró tanto que ya no le interesa, en fin, se genera un cambio. Este cambio tiene que ser a través de un profesional del mismo nivel que el anterior. Me refiero en capacidad profesional. Pero ocurre que muchas veces las empresas consultoras no lo hacen así. Designan a un profesional bisoño que, digamos, va a aceptar condiciones del consultor o la empresa consultora. Y ahí empiezan una serie de discordancias entre ellos que implican en la obra. Entonces, no le pagan en su oportunidad, entonces el profesional no asiste y se genera un incumplimiento. Los gestores públicos detectan y aplican la sanción, ¿no? Los descuentos, las multas que corresponden, que están previstos en el reglamento. Y así, por ejemplo, en este caso en particular, ocurre. Y para eso la norma prevé sanciones. ¿Cómo podríamos evitar estas sanciones? A través de monitores. Los monitores son personal designado por la entidad para que monitoree la participación de los recursos del contratista y de la supervisión. Solo a través de la mirada de un monitor, tanto el contratista y el supervisor cumplen y se evitaría las sanciones que es materia de la consulta. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias a usted, profesor Teófilo. Tenemos tiempo todavía para resolver algunas preguntas más. Adelante. Muy bien. Godofredo Zulca Zavala pregunta, si las fallas técnicas ocasionan paralizaciones y o adicionales de obras y sobre todo pérdidas económicas para el Estado, ¿qué hacer? Es una pregunta similar a las anteriores respecto de las fallas, ¿no? Ya estamos hablando ya de etapa de ejecución contractual. Ujú. Cuando falla la ejecución por la ejecución de las especificaciones o lo indicado en el expediente técnico. Eh, Cuando ocurren estas circunstancias de previo a la detección de la falla, los errores, las deficiencias, por norma hay necesidad de comunicarle al consultor, al proyectista, para que opine sobre ese hecho donde él participó como como creador intelectual de su proyecto.
solo él, está en capacidad de decir si lo que se ha detectado constituye una falla de su expediente. Él podría decir que no, como ocurre en muchas circunstancias, porque la responsabilidad recaería en él, ¿no? Obvio. Y muchos, por evitar caer en este riesgo, es- omiten darle la conformidad a un adicional que se pudiera presentar o dar una opinión ante la consulta que se le pudiera también formular previstos en el reglamento. Esta indefinición hace que la entidad se vea obligada a tomar una decisión a través del área correspondiente, ¿no? Por eso que la norma ha previsto, era recurrente que los consultores no se pronunciaran por consultas o por adicionales de obra. La norma se cambió para que en ese supuesto es la entidad a través del área que aprueban los expedientes técnicos se pronuncie si es favorable o no eh, la necesidad o la solución técnica que se plantea en el expediente técnico del adicional o atender la consulta, ¿no? Entonces, ocurren que cuando se presentan estas situaciones de cuestionamiento al expediente técnico, de- inmediatamente hay que acudir al consultor. Pero la idea es que no se presente esta situación justo en el último momento donde se gatilla una ampliación de plazo. También la norma ha previsto ahora que tanto el contratista como el supervisor revisen el expediente técnico al inicio y formulen observaciones o medidas o las contingencias necesarias para poder superar posibles prestaciones adicionales desde el arranque. Anteriormente era un albur y que era manejo discrecional del contratista la formulación del adicional en el momento en que lo consideraba más oportuno, ¿no? Y ahí se generaban sobrecostos y ampliación de plazo. Por eso, cuando existan fallas, siempre el contratista tiene que ejecutar la obra de acuerdo al expediente técnico. Si lo ha ejecutado, no debería haber fallas, pero si el diseño está errado por alguna circunstancia, consulta al proyectista para que atienda la solución a esa deficiencia. Y se tiene que hacer con antelación, no en el último momento. Gracias. Muchísimas gracias. Hay dos consultas muy cercanas en su formulación y me voy a dar el atrevimiento de combinarlas, profesor. Una es de Julián Sabino y la otra es de Mónica Pomatanta. Julián pregunta, ¿por qué siguen participando proveedores con denuncias si todos saben que no es una buena empresa? Y luego sigue participando en otros procesos de licitaciones. Y Mónica dice, los autores de expedientes técnicos mal elaborados de manera recurrente no deberían encontrarse en un listado. ¿Qué nos puede compartir al respecto, profesor? Ya, está bien. Mire, con respecto a la participación de empresas que, como dice notoriamente, han sido cuestionados como proyectistas, como supervisores o como contratistas, ejecutores, ¿no? En todo ese nivel se presenta lo que ha mencionado la participante. Y ella se pregunta, ¿por qué siguen participando, no? El OCE es el órgano superior de contratación del Estado, es quien aplica las sanciones y las inhabilitaciones de las empresas que he mencionado para seguir en futuros procesos de selección. Ante una denuncia que los gestores públicos tienen que comunicar, y así está establecida la norma, los gestores públicos tienen que comunicar ante un incumplimiento contractual a los para que ellos evalúen y determinen si efectivamente ha sucedido eso y apliquen la sanción, que es la inhabilitación. Pero ocurre muchas veces, y eso se lo comento con conocimiento, que ante una situación de ese tipo, la empresa que ha incurrido en esta supuesta incumplimiento, que ha sido objeto de sanción,
acude ante el Poder Judicial, invoca medidas cautelares y ante eso paraliza la acción subsiguiente. Y eso hace que la mirada de la señorita que ha formulado la consulta sea la misma mirada de la ciudadanía, que dice, ¿cómo es posible que estas empresas que han sido sancionadas todavía sigan participando en el proceso de elección? Porque hay de por medio medidas cautelares que inclusive son emitidas por jueces de emergencia o tribunales de emergencia, como quieran llamárseles, ¿no? Que se evacúan de manera inmediata, pronta, y que le generan un derecho a este supuesto sancionado. Es un tema que se ha ido mejorando, poniendo condiciones para que la invocación de medidas cautelares sea más rígida, que no sea cualquier persona lo puede invocar y que se le otorgue de inmediato, ¿no? A veces hay medidas cautelares que se van siendo la obra o el proceso aquí en Lima, se van a otro lugar, a Huánuco, Calpa, en fin, buscan ahí un juez invocan y le dan la medida cautelar, ¿no? O un tribunal de emergencia que también ahora se estila, porque ya también antes no existía tribunal de emergencia. Y es más, todavía unipersonal. Entonces ellos inmediatamente, bueno, en protección de uno de los derechos sagrados de del supuesto sancionado, es que le otorga esta medida cautelar. Muy Bueno, bien. y con respecto al listado, eso, como le comento, aparece luego de un procedimiento sancionador en el OCE. Y ellos son los que indican quiénes están sancionados de participar y por qué periodo. Es obligación de los gestores públicos verificar que la empresa que se está participando no esté en este listado. Porque si está participando y lo peor de todo, le dan la buena pro y encima firma contrato, estarían incurriendo en una falta grave que el control lo puede detectar y lo puede sancionar y finalmente eh, dar por nulo ese otorgamiento de buena pro, de modo que lo que ha ejecutado en un año todo se retrotrae y estamos en problemas, ¿no? Es por eso pertinente que acudamos a la lista de sancionados del OCE para evitar estas consecuencias. Gracias, Pedro. Muchas gracias a usted, ingeniero. ¿Y una yapa? Adelante. Muy bien. Tenemos una pregunta interesante, me parece a mí, de Marco Antonio Paza. Él comenta primero, si bien es cierto, como se menciona, la mayor cantidad de proyectos e inversión están en los proyectos comprendidos en el rango de 1 a 3 millones y que para realizar acciones de control se requieren de mayores recursos humanos. Pregunta, ¿qué acciones recomendaría usted tomar al nuevo Contralor General de la República para cubrir esas necesidades de control? Bien, ciertamente hoy, actualmente, hay un gran reto del nuevo Contralor eh, en la atención de, de las acciones de control en este grupo importante de los gobiernos locales, por ejemplo, ¿no? Siempre se ha hablado y yo también desde que estuve en control, porque estuve trabajando también un tiempo, no muy corto que digamos, siempre se habló de la descentralización de la Contraloría, ¿no? Y nosotros lo hemos dejado con la desconcentración. Se han creado oficinas regionales, ¿no? En diversas zonas del país, pero, por ejemplo, del que tengo conocimiento, es que para el trámite de adicionales de obra, siempre todos llegaban a la sede central. Pienso que debería también desplegarse la capacidad de tomar decisiones en las sedes regionales o oficinas desconcentradas en materia de adicionales, ¿no? Lo que la sede central hace, para que se optimice la gestión, para que las comisiones de Contraloría que vayan estén ahí al costado nada más. Enviar desde Lima hasta
Ucayali o a Loreto, que se viaje con un ave por el río, demora una semana, en fin, es inconveniente. Estando equipos sólidos, obviamente, debidamente capacitados en estas oficinas desconcentradas, yo creo que va a permitir una mayor eficacia del rol de control de la Contraloría. Y en cuanto a los recursos humanos, pienso que siempre la Contraloría ha estado en modernización, ¿no? Modernización también en los recursos humanos y que en virtud del crecimiento de la población, eso siempre yo lo sostengo, ¿no? La población crece, la capacidad de atender se incrementa, las entidades también empiezan a aparecer con nuevas funciones, nuevas competencias, para atender finalmente las necesidades de la población. Entonces, al crecer las necesidades, al crecer la población, la capacidad operativa de control también debería crecer en esa medida. Debería crecer y darle prioridad a lo que hemos conversado, ¿no? A tener la mirada en los sectores donde es más sensible, donde hay mayor ejecución de obra, donde hay mayores costos, para que podamos cumplir con el objetivo, ¿no? Institucional y de control. Y con eso podamos ver satisfechos en lo profesional, por ejemplo, de que se ha cumplido un objetivo. Y eso es lo que recomendaría, ¿no? Que los recursos humanos no deben contraerse en todas las entidades. Ministerios también se están ampliando. Bueno, otra cosa es la forma como se incrementa, ¿no? Pero el objeto es que se debe de incorporar gente con capacidad. La Escuela Nacional de Control tiene un local muy amplio, con personal capacitado. Ahí hay cursos de todo nivel, en donde los que están en control y los socios pueden, así les digo, pueden aprovechar de esa infraestructura y conocimiento. Cuando estuvimos, me acuerdo que no perdía ningún tema de control en materia presupuestal, en materia ambiental, en responsabilidad administrativa, en tipo legal, en expediente técnico, en adicionales, de obra, de supervisión, todos los conocimientos a través de la Escuela Nacional de Control. Y los que tienen la oportunidad de todavía estar ahí, saquen el jugo, porque es una institución que a mí me generó valores mayores de los que ya tenía, y gracias a ello creo que puedo hablar con bastante soltura hoy con ustedes. Así que les deseo suerte, pues, en las decisiones que puedan tomar más adelante. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Teófilo. Tenemos algunas preguntas más, pero ya por cuestiones de tiempo, lamentablemente no podemos abordarlas. Sin embargo, usted ha sido demasiado generoso, no solo por compartirnos este conocimiento, este tiempo, esta experiencia, esta trayectoria que usted ha construido a lo largo de los años y de su práctica profesional, y muy generosamente también ha abierto sus contactos. Si alguien tiene quizás alguna consulta, alguna pregunta puntual, pues amablemente puede dirigirse a usted y usted muy seguramente pronto le estará respondiendo. Así que también le agradezco en nombre de la escuela. La escuela es un referente latinoamericano en formación sobre control gubernamental, gestión pública y las demás interseccionalidades con otras disciplinas. Así que muchas gracias por reconocer ese trabajo tan importante que hace la escuela para la nación peruana. Agradeciendo así, pues entonces a todos, a todas ustedes por sus preguntas, por su tiempo, por su asistencia, por su atención. Y por supuesto, al ingeniero Teófilo Baldón. Llegamos al final de esta experiencia, de este encuentro, y pues les dejamos la más cordial invitación para nuestros próximos encuentros. Estén consultando las redes sociales de nuestra escuela, donde estamos, la página oficial también, donde estamos nosotros siempre publicando los eventos académicos o que traen temas académicos propiamente del campo del control gubernamental, la gestión pública y los conexos. Así que tengan todas y todos ustedes una muy feliz noche y una maravillosa vida. Ingeniero Teófilo, hasta una próxima oportunidad y que sea pronto. Gracias, muy amable por tus palabras. Hasta pronto. Con mucho gusto, que tengan muy feliz noche.
Igualmente.